Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te quiero dar una muy cordial bienvenida a este canal. Estamos en el estudio del libro Hechos de los Apóstoles. De hecho, hoy comenzamos el capítulo 8, un momento histórico en la historia de la iglesia, en que el Evangelio pasa de ser o pertenecer a un grupo étnico, como es el pueblo de Israel, a pasar a los gentiles. Y esto lo hace en una transición pasando primero por Samaria, que es un pueblo judío, pero que también es gentil, ya que es una raza híbrida, podríamos decir. Bueno, sin más, vamos a continuar. Solo te recuerdo suscribirte al canal si no lo has hecho, dale un like a la campanita. Y sin más, continuamos. Hechos de los Apóstoles. Hechos 8, del 1 al 8. Y como una señal de introducción, vamos a hacer un muy corto repaso sobre el tema que estudiamos la última vez. Los discípulos y las discípulas continuaban aumentando, el número aumentaba. Y ante este crecimiento surgieron diferentes situaciones y entre ellas Lucas nos narra un conflicto interno que se dio y era que las viudas que venían de la diáspora se habían quejado de que no las estaban atendiendo. Como una respuesta para resolver este conflicto, los apóstoles escogen a varias personas que pertenecían a ese grupo étnico para que atiendan a esas viudas. Y así es como el conflicto es resuelto. Resulta que después de esto, un joven, Esteban, empieza a predicar, llega a hablar a un lugar que está cerca de una sinagoga de los libertos, que era una sinagoga donde se reunían judíos que alguna vez habían estado en la diáspora, en la esclavitud por los diferentes imperios y que ahora habían regresado a Jerusalén y posiblemente dentro de ellos se encontraba Saulo de Tarso. Eran personas que venían de diferentes ciudades de los alrededores o de otras naciones. Y ellos provocan a Esteban, lo provocan, le levantan falsos, etcétera, al punto de que encienden a las personas contra Esteban y Esteban termina siendo asesinado con piedras, precisamente, como era la costumbre del pueblo de Israel de lapidar. Ahora, nos dice el texto que pusieron la ropa de este joven Esteban. Esteban podría tener que 17, 16 años, era un muchacho, pero presentó una defensa tan valiosa ante las acusaciones falsas, porque en realidad las acusaciones que le hacían era que él había blasfemado contra el templo y contra la ley, que eran los dos fundamentos que el judaísmo más defendía. Precisamente por eso le levantan los falsos, porque saben que eso va a mover a la gente a enojo. Pero Esteban, en lugar de defenderse y decir yo no dije eso, es mentira, lo que hace es defender la palabra de Dios y les da una exposición usando toda la historia de Israel, podríamos decir 11 siglos, para probarles a través de la vida de Abraham, de la vida de José, de la vida de Moisés, o sea, los fundadores, los patriarcas del judaísmo, para probarles cómo Dios se había manifestado a la vida de cada uno de ellos, les había hecho promesas, se había revelado de manera progresiva a través de todo el Antiguo Testamento y lo había hecho en un lugar que no era santo, que no era templo. Todo para probar que la vida y la espiritualidad de la relación con Dios no depende de un edificio, que el edificio es un recurso, pero no es la iglesia. Y hace una ponencia excelente que, como ustedes van a ver en el estudio de hoy, continúa. Continúa porque ahora vamos a ver ya no a Esteban, porque él es asesinado, es el primer mártir que nos permite conocer el Nuevo Testamento, sino que además lo vamos a ver en Hechos, qué sucede
cuando la iglesia no gira alrededor del templo, cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, lo vamos a poder apreciar con la misma historia propiamente. O sea que de alguna forma el sermón de Esteban continúa, pero no continúa porque él sigue hablando, continúa porque ahora vamos a ver con hechos lo que él explicó con palabras. En los siguientes capítulos de esta historia de la iglesia naciente estaremos viendo cómo el evangelio nace en el corazón de Jerusalén, pero Dios se encarga de que ahora llegue a todas las ciudades vecinas. Y esto es algo de mucho, mucho interés para entender el mover de Dios, porque ese es el corazón de Dios desde siempre. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, lo sacó de ahí para que Abraham empezara a viajar y la esperanza, la promesa, que era lo que se daba en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento era una promesa de que el Mesías llegaría. Para nosotros no, para nosotros es un cumplimiento ya, ya no es promesa, ya sucedió, ya es un hecho histórico. Pero los del Antiguo Testamento tenían que moverse por una promesa de que vendría el Mesías. Dios saca a Abraham de su tierra y lo mueve. ¿Para qué? Precisamente porque el evangelio, la promesa o el evangelio se tiene que mover del lugar. No puede estar en un mismo lugar. Sí, la persona no puede abrazarle y decir, aquí me quedo con este tesoro que es solo para mí. Lo vamos a ver aquí mismo en la fundación de la iglesia. Vamos a ver cómo es que Dios trabaja, cómo es que el Espíritu Santo opera, y de ahí vamos a buscar referentes para el día de hoy. Y usted, el Espíritu te hablará a ti, me hablará a mí, de cómo es que Dios quiere que hagamos hoy nosotros nuestra contribución para que el reino de Dios continúe expandiéndose, porque todos tenemos una misión. Los temas principales en esta historia son la muerte de Esteban, que ya la cubrimos en el estudio anterior, pero que se menciona en este texto, la introducción a la historia de la iglesia de Saulo de Tarso, que también fue mencionado la vez anterior, pero ahora daremos unas pinceladas y nos adentraremos en el tema de Saulo, aunque lo veremos y veremos más de él en los próximos capítulos, la persecución, que es una fuerza centrífuga del Evangelio, y ahora vamos a entender mejor a lo que me estoy refiriendo. El Evangelio llega a Samaria, veremos lo que es Samaria, y hay una lucha de poderes entre las tinieblas y la luz que será muy visible para nosotros en este estudio. Y también hay personajes principales en esta historia, algunos de ellos nuevos y otros que ya están. Mencionaremos a los nuevos. Bueno, Esteban es un personaje que lo vimos la vez pasada, pero que es nuevo en la historia. Saulo de Tarso, otro personaje nuevo. Felipe, otro personaje, tampoco tan nuevo porque es uno de los 8 diáconos que fue escogido anteriormente para resolver el problema de las viudas, pero que ahora lo conoceremos un poco más de cerca. Y los samaritanos, este grupo étnico. Y continuamos en el texto donde quedamos en el último estudio. Saulo, estamos en el capítulo 8, el verso 1. Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Si cuando a Esteban lo lapiden, Saulo de Tarso estaba ahí. ¿Por qué de Tarso? Porque era de un pueblo llamado Tarso y se acostumbraba como Jesús de Nazaret. ¿Por qué se dice Nazaret? Porque era el pueblo de Nazaret. Las personas no tenían apellido en esa época, pero la forma de referirse era del pueblo del que eran oriundos. Entonces, Saulo estaba allí aprobando la muerte. Ya en este primer verso del capítulo, nosotros podemos ver que hay mucha violencia contra el cristianismo,
porque a Esteban no es que lo juzgan, no lo juzgan, aquello es como un linchamiento, o sea, es el pueblo que se vuelve contra él, aquí ya ni siquiera es el Sanedrín, ya es el pueblo, lograron mover al pueblo, sí, lograron mover al pueblo como con falses, con mentiras. Cuando yo he estado estudiando este texto, me es muy interesante que puedo relacionar este tipo de propaganda para matar a Esteban con lo que vemos hoy en la política, con lo que vemos hoy en la media, ¿no? Que se levantan falsos contra una persona y se repite tanto ese falso que al final pues la gente lo asume como un hecho, como que así es y ni siquiera existen las evidencias. Y se están levantando falsos de gente y se están levantando falsos a políticos y entre los políticos se levantan falsos. En fin, el tema de la propaganda, que es un tema muy usado en la política desde los tiempos de Hitler, para que toda la gente se uniera a Hitler para matar al pueblo de Israel, él usó propaganda. O sea que es una técnica que existe hace muchísimo tiempo. La ropa de Esteban está expuesta a los pies de Saulo. Esto significa un reconocimiento a la autoridad de quien estaba instigando el linchamiento que se estaba llevando a cabo. Eh, Le quitaban la ropa a la persona, ¿para qué? Para que las piedras pudieran golpearlo más y pues afectar a la víctima y tocar sus órganos más rápido, ser más acertados en los golpes. Decía yo anteriormente que Esteban era un muchachito, 16, 17 años, de una gran valentía, lleno del Espíritu Santo. Nadie que no esté lleno del Espíritu Santo puede morir como murió Esteban, con esa actitud en la cual hasta el final hizo una oración de perdón muy parecida a la que hizo Jesús en la cruz. Eh, pero bueno, uno continúa estudiando la historia de la iglesia primitiva y uno puede apreciar que el resultado de esa oración, el resultado de la muerte de Esteban, es de muchísimo valor, es de muchísimo valor para la iglesia. O sea, alguien diría, bueno, pero entonces la muerte de un muchacho tan joven, qué dolor, ¿verdad? O sea, porque este muchacho no vivió su vida, no la disfrutó. Bueno, yo te quiero decir que la muerte de Esteban tuvo repercusiones hasta el día de hoy. Cuando nosotros vemos la maravillosa y efectiva manera en que la vida de Pablo fue afectada por la muerte y la oración de Esteban, nos damos cuenta que la muerte de Esteban tuvo un gran valor en la historia de la iglesia, porque es muy posible que que hoy se llama Saulo y que ahora lo veremos en los próximos capítulos, llamándose Pablo, y que es el hombre que más libros del Nuevo Testamento escribió, el único que dice que fue al cielo 3 veces, el único que tuvo revelaciones únicas, es este Saulo y está presenciando este martirio. ¿Pueden ver el poder que hay en una persona que testifica de Dios con su vida? O sea, eso impactó la vida de Pablo a tal extremo que luego Pablo sufre exactamente lo mismo que Esteban. Sin embargo, aquí es la persona que está hostigando, que está liderando. Y por eso posiblemente le ponen la ropa a sus pies como una señal de autoridad. Gracias a esa oración, entonces, posiblemente, o si no completamente, contribuye en gran manera a la conversión de Saulo, quien, como decía anteriormente, tiene una gran trascendencia en la iglesia. La muerte de Esteban llevó a la iglesia a otro nivel. Lo vamos a ver en los próximos capítulos. Y ya en este mismo hoy vamos a poder ver un poquito de eso. Aquel día, continúa el verso, aquel día se desató una gran persecución. El mismo día que Esteban muere, se desata una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén.
Hasta este momento, el área de concentración del movimiento de la fe es Jerusalén. Ese es el centro de poder. Desde ahí está surgiendo todo, en Jerusalén. A partir de este momento, el evangelio va a viajar a otras ciudades y por lo tanto a muchos grupos étnicos, naciones serían hoy que existe la geopolítica. En esa época no existían las naciones, no existía la geopolítica. Pablo se va a convertir en el líder de esta persecución. La muerte de Esteban definitivamente es un detonante para que la persecución inicie. Dice, y todos, dice ese verso que leímos anteriormente, excepto los apóstoles, se dispersaron. Ustedes recordarán que cuando Jesús ascendió a los cielos, le dijo a los apóstoles que se quedaran en Jerusalén, que no se fueran hasta que viniera el Espíritu Santo. Bueno, resulta que los apóstoles, ahorita en la persecución, se quedan en Jerusalén. Todo el mundo huye a proteger su vida, pero no los apóstoles. Los apóstoles se quedan ahí a lo que Dios les está diciendo. Porque si bien es cierto que aquí dice la palabra todos, me parece que es una exageración o una hipérbole. Una hipérbole es una exageración literaria para poder llamar la atención sobre algo. Pero todos en realidad no son los que salen de Jerusalén. Y lo sabemos ¿por qué? Porque a continuación leeremos versos donde Pablo está persiguiendo la iglesia en Jerusalén. O sea que si se hubieran ido todos, entonces ¿a quiénes está persiguiendo Pablo? Y lo vamos a ver ahorita. Pero en fin, lo que sí nos quiere decir Lucas es que muchísimos, como nosotros hablaríamos hoy en español, que diríamos todos se fueron, pero sabemos que no son todos, que algunos se quedaron. Pues más o menos es el mismo lenguaje, el mismo modismo. Y se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Eh, o sea, se fueron huyendo para todos lados, donde pudieran irse. Pareciera que los que se dispersaron son muy bien los judíos de la dispersión, aquellos que venían de ciudades fuera de Jerusalén. Pareciera, por lo que vamos a encontrar en algunos textos bíblicos y en algunos capítulos. Da la impresión. No lo podemos asegurar porque el texto no lo dice. ¿Qué importancia misionológica tienen estas dos ciudades en la historia de la iglesia? Samaria y Judea. Esas dos ciudades que leímos anteriormente. Bueno, en primer lugar, Jesús lo profetizó. Jesús profetizó que el evangelio llegaría a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo lo profetizó? Lo profetizó cuando ascendió a los cielos. Ahora se los voy a poner para refrescarnos la memoria. En segundo lugar, este es el resultado del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sé? Porque el texto que vamos a leer a continuación dice que el evangelio será predicado en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también dice ese mismo texto que es cuando Jesús les dice que se queden en Jerusalén para que reciban el bautismo del Espíritu Santo, para que reciban poder para poder predicar el evangelio en Samaria, en Judea y en todo rincón de la vida. O sea que la razón principal, el objetivo principal para el cual Jesús manda el Espíritu Santo es para que reciban poder, para que el evangelio siga corriendo. Y en tercer lugar, el evangelio cambia de centro de poder. Si ya no está en Jerusalén, sino que ahora se va a mover a otras ciudades. Y es que el evangelio siempre se va moviendo de centro. Miren, por muchos, pero muchos siglos, el evangelio estuvo en Europa. Ese fue el centro del evangelio. Alemania, Holanda, Inglaterra, por muchos años. El evangelio vino de esos lugares. El evangelio llegó a los Estados Unidos desde Inglaterra. Y de Estados Unidos y de Europa llegó a Latinoamérica. ¿Ok? Eso ha continuado. Hoy día los centros ya no están en Inglaterra. De hecho, Inglaterra, Alemania y si se quiere, Holanda, que eran los centros del evangelio, han sido hoy día secularizados.
Ya hay mucha gente que ya no es creyente en esos lugares. Ellos son nada. No es que se cambiaron a otra religión, sencillamente son nada. Que es lo que se llaman países cristianizados en el campo de la misión, cuando analizamos los países desde la perspectiva misionera o misionológica. Y el poder, ese centro se ha movido. ¿A dónde? A África. Increíble, ¿no? Continente pobre. Bueno, esos son los centros hoy día del Evangelio. África, Latinoamérica. Así que interesantemente, aquí vemos dónde inicia ese peregrinaje de cambio de centro, que lo vamos viendo para los que hemos estudiado la historia de la iglesia a través de todos los siglos. Así es como funciona. Y la última es el evangelio traspasa las barreras etnocéntricas. Eso también está ocurriendo precisamente acá, en este texto que estudiamos hoy. El evangelio pasa de Jerusalén a Samaria. Y Samaria era un pueblo, como lo veremos en adelante, que no era judío, judío auténtico. Hechos 1:8. Este es el verso que Jesús, donde dice que Jesús lo profetizó. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿ven? ¿Qué pasará? Recibirán poder. ¿Sí? ¿Para qué? Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta profecía que Jesús hizo en Hechos 1:8 se está cumpliendo aquí, en Hechos 8:1. Ahora, existen dos fuerzas. Cuando estudiamos desde la perspectiva misionológica, existen dos fuerzas. La fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. La fuerza centrípeta es cuando todos los recursos se usan para adentro. Sí, es como cuando una comunidad solo piensa en sus propias necesidades, en suplir sus necesidades. Todo es para adentro. Y la fuerza centrífuga es cuando la fuerza es hacia afuera. Cuando los recursos se usan hacia afuera. No significa que no se usan hacia adentro también, pero hay una fuerza hacia afuera. Por ejemplo, en una iglesia, ¿cómo lo vemos? Bueno, una iglesia que todo el dinero que recoge lo invierte dentro de su comunidad, poniendo un mejor edificio, comprando un mejor órgano musical, subiéndole el salario al pastor, consiguiendo un concierto, trayendo a un conferencista internacional que le va a costar mucho dinero. Si todos los recursos económicos y todas las personas que quieren servir en la iglesia las usan dentro de la iglesia, eso sería una iglesia con fuerza centrípeta hacia adentro. Pero existe también una iglesia que tiene la fuerza centrífuga. Y es que, ok, sí, sostiene a su pastor como es lo correcto para que él pueda suplir todas sus necesidades, tiene un edificio decente, tiene un instrumento musical para poder adorar a Dios, si eso es lo que la iglesia necesita, y puede invitar a alguien que llegue a hablar, pero usa un 20% o un 30% de los recursos económicos para sostener la obra misionera a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tiene fuerza centrífuga, porque piensa hacia afuera, no solamente hacia la comunidad, no solamente hacia la ciudad donde está la comunidad o hacia el país donde está la comunidad, sino que también piensa en todos aquellos que están en Samaria, que no piensa solo en Jerusalén, que sería su lugar local, sino que piensa en Samaria. O sea, piensa en aquellos donde el evangelio todavía no ha llegado. Y eso es la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque la persecución va a traer una fuerza centrífuga. La persecución va a sacar a la gente de Jerusalén hacia afuera. Porque el evangelio es una fuerza centrífuga. De hecho, si queremos saber si una iglesia es sana o no es sana, uno de los elementos es poder pasar este termómetro. ¿Es una iglesia con fuerza centrípeta o centrífuga?
porque la iglesia debe cuidar de sí misma y debe usar parte de sus recursos en su crecimiento, porque si una iglesia local no es madura y no está organizada y no tiene todos los recursos, no va a poder enviar misioneros a ningún lugar y tampoco va a poder enviar dinero para ayudar a la iglesia que está surgiendo en Myanmar o en Corea del Norte o en la India o en países de África. ¿Sí? Es necesario que cuide los suyos, pero también es necesario que invierta y levante su mirada y mire los campos que están mucho más allá, que todavía no conocen el Evangelio. Entonces, la fuerza centrífuga es un producto de la persecución. Es esa fuerza que saca a la gente hacia afuera. Sí, que es lo que Dios quiere que hagamos todos nosotros con nuestro trabajo. Sí, que allá donde estemos trabajando, seamos luz, seamos sal, la gente escuche de Dios. Pero no necesariamente porque usted sabe, sale el sábado a las 8 de la mañana y regresa a las 5 de la tarde, de haber ido por todas las casas a hablar. No, usted lo tiene que hacer, también lo puede hacer así si quiere, pero lo puede hacer en su diario vivir, en el camino, conforme van surgiendo las oportunidades o conforme usted va construyendo oportunidades, porque a veces las oportunidades no llegan, uno las construye. Algunos de ustedes me han visto a mí construir oportunidades. ¿Por qué? Porque yo les he llamado, porque algunos de ustedes saben que usted estaba tal vez en un corredor un día y yo pasé al frente de su casa y ni te conocía y yo paré a conversar contigo. Yo construí la oportunidad. No fue que usted, alguien me la presentó. No, yo pasé por su casa. Yo me senté en el corredor de su casa y le hablé. Eso es producir oportunidades, crear oportunidades para poder hablarle a la gente de Cristo. Bueno, y veremos esa fuerza centrífuga aquí en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque los primeros capítulos de Hechos, de los capítulos 2 al 7, todo el centro estaba en Jerusalén. Pero ahora estamos entrando en el capítulo 8, como lo podemos ver, y como vamos a confirmarlo en los siguientes versos, se mueve a Samaria. Todo lo que hoy vamos a estudiar es en Samaria, porque la persecución trajo esa fuerza centrífuga que movió a la gente a Samaria, y de Samaria vamos a ver que a partir del capítulo 9 se mueve a Judea, otra ciudad. Y después de Judea, lo veremos con los viajes de Pablo, que ya para este momento Pablo se habrá convertido, y veremos que Pablo lleva el evangelio hasta Roma. Y estamos hablando de una nación que sería en la época el final de la tierra. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que existía en aquella época, Roma está al otro lado del mundo para ellos. Unos hombres, nos dice el texto, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo. Veamos a ver por qué están sepultando a Esteban y quiénes son. Bueno, los hombres piadosos, para empezar, se cree que no eran ni siquiera creyentes ni discípulos, sino por el texto y lo que dice Lucas, pareciera más bien que eran como amigos de Esteban o personas piadosas que les pareció totalmente injusto lo que estaba sucediendo ahí. Y luego, ¿por qué hacen un gran duelo? Bueno, hacen un gran duelo porque no se acostumbraba. Sí, una persona que era lapidada, sí la enterraban, pero no se podía gemir. El duelo quiere decir gemidos. No se podía gemir por la persona. Sin embargo, por él, por Esteban, sí gimen. ¿Por qué? Porque es una forma de decir que no era justo lo que había sucedido. Porque cuando alguien lo lapidaban era porque se había hecho un juicio y había sido culpable. Pero Esteban no hubo juicio para él, sino que le cayeron encima y lo mataron a pedradas sin darle la oportunidad de juicio. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Imagínense, esto estaba haciendo Saulo.
Esto nos dice el texto. Ese muchacho, y que dice el texto que era ese joven. Y no, en realidad no estamos hablando de un muchacho. Saulo podría tener 30 años. Era un modismo decir el joven. Era un modismo, pero era alguien que no estaba en la edad adulta, sí. Dice que causaba estragos en la iglesia. O sea, la palabra causaba estragos se refiere a destruir a la iglesia. Y nótese, esta es la segunda vez en el libro de Hechos que aparece la palabra iglesia. Estamos viendo la palabra iglesia casi que por primera vez. Esta es la segunda vez que sale la palabra iglesia. La palabra iglesia es una palabra griega que viene del hebreo, del Antiguo Testamento, que significaba una asamblea de ciudadanos. Ese es el origen de esa palabra. Entonces, cuando hablamos de iglesia, es una asamblea, es un grupo de personas. Y dice que entraban de casa en casa, Pablo. De casa en casa arrastraba hombres y mujeres. Oigan esto, qué interesante. Arrastraba a hombres y también a mujeres. Y los metía en la cárcel. ¿Para qué? Para que esperara un juicio. Recuerden que el Sanedrín era el gobierno de Israel y que el imperio les permitía que gobernara en ciertas áreas. Esta era una de ellas. ¿En qué lugar encontraba Pablo a los creyentes? ¿Qué decía el texto? De casa en casa. Correcto. Pablo estaba de casa en casa. Entonces vimos que está la palabra iglesia, pero que no es un edificio, porque la iglesia en este momento todavía no tiene edificio. No se ha construido un solo edificio. Se reunieron por unos días en los pasillos del templo, en el pasillo de Salomón. Pero ahora que la iglesia está siendo perseguida, es cuando se le llama iglesia y no tiene edificio. Yo creo que esto es de mucho interés para nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera el mensaje por tantos años de que vamos a la iglesia es ir al edificio, que hemos llegado a comprar eso como si fuera una verdad, que no lo es. Y aquí el texto no lo marca. Pero es ok decir vamos a la iglesia porque uno está acostumbrado, no es que eso esté mal. A lo que me refiero es que un poco hemos caído en lo mismo que el pueblo de Israel, de girar nuestra espiritualidad alrededor de un edificio, cuando en realidad el ser iglesia es algo que somos, no que vamos. No vamos, somos iglesia, porque el ser iglesia es una forma de vivir. Entonces la iglesia no tenía ningún edificio. Y me surgen estas preguntas a raíz de eso que nos enseña el texto. ¿Es la iglesia un grupo de mujeres que lavan la ropa en el río Amazonas y al final de la tarde se sientan en las piedras a hacer oración? ¿Qué crees tú? ¿Es la iglesia un grupo de personas privadas de libertad que se reúnen en la celda de una prisión a estudiar la Biblia? ¿Es la iglesia un grupo de personas en un campo de refugiados que al final del día se reúnen en una esquina del campamento a adorar a Dios? ¿Es la iglesia un grupo de jóvenes de Wall Street que tienen un devocional en las mañanas en una de las oficinas antes de que abra el mercado? Sí, esa es la iglesia. Todos esos 4 ejemplos son la iglesia. Ahora, ¿qué te recuerda cuando nosotros vemos que Pablo va de casa en casa? Sí, él va de casa en casa sacando a las mujeres y a los hombres, leímos, ¿verdad? ¿Qué nos recuerda eso? A mí me recuerda las películas que he visto de Hitler sacando a los judíos de casa en casa. ¿Recuerdan?
que en las películas históricas vemos como Hitler entraba y sacaba a las mujeres y a los hombres, inclusive a los niños, de las casas. Bueno, entonces ha sucedido, no solamente pasó en el primer siglo, ¿verdad? Hay persecución y sí puede haber persecución. Y lo digo ¿por qué? Porque muchas veces creemos que eso es algo muy malo que sucedió por allá, pero que hoy día el ser humano está civilizado, ya no hace esas cosas. Bueno, Hitler las volvió a hacer y todo el mundo se quedaba callado y lo permitía. Unos cuantos ayudaron a los judíos, simplemente porque eran judíos. Les levantó una propaganda, un poco de falso, y es que Pablo era como un agente del diablo. Si no, miren lo que él mismo dice. Este es el testimonio de Pablo. Él está hablando de su propia vida aquí en Filipenses. No lo voy a leer todo, pero acompáñenme a leer aquí a partir del 6. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Aquí Pablo está diciendo su testimonio, como su currículum. Esto es su resumen, ¿verdad? Miren, ahí donde dice, yo mismo tengo los motivos para tal confianza. O sea, y aquí empieza a hablar súper bien de él, de cuál tribu era, que él era un fariseo de lo mejor de la época, pero dentro de lo que dice en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Aquí Pablo confiesa que él persiguió la iglesia. Claro, aquí ya es Pablo, aquí ya es creyente. Y esto está contando su testimonio. Está hablando de lo mal que hizo. Y podemos verlo un poquito más, porque hay otros versos más que tengo aquí para ustedes. Miren en Hechos 26 días, que llegaremos ahí dentro de unos días. Pues bien, yo mismo estaba convencido, aquí habla Pablo, de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos. Y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. ¿Ven por qué les digo que es muy posible que Saulo, que cuando pusieron la ropa a los pies de Saulo, era porque él era el que estaba instigando esto? Muchas veces, dice el verso 11, anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Las sinagogas eran judías. Y ahí se metía a ver si los encontraba. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. Parecía la Interpol, Pablo, buscando criminales, solamente que aquí eran creyentes. Hechos 22. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba, date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. O sea, Dios hablándole a Pablo, diciéndole, sal de Jerusalén. Ya cuando era un predicador, sal de Jerusalén, porque no te van a creer. Señor le respondía, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes, cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó, vete, ya te enviaré lejos, yo te enviaré lejos a los gentiles. Sí, Pablo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban, ya estaba instigando, ya estaba liderando. Hechos 22:20 sigue diciendo, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu. Resulta que todo lo que Pablo le hizo a los creyentes, ahora se lo hacen a él. Aquí dice, ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Aquí Pablo está en la cárcel, está siendo acusado y ya está en la última etapa de su vida, por decirlo de alguna manera. Y él dice, voy obligado a Jerusalén, voy obligado, sin saber lo que me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos.
Esto me llama la atención porque muchas veces interesantemente, cuando la gente dice que Dios le da profecías, solamente cositas buenas reciben, que van a comprar un carro, que van a tener marido, que van a ser espectacularmente ricos, pero miren que a Pablo también le hablaba de sufrimientos, porque esa es la realidad de la vida, ¿verdad? Sabemos que ser creyente no hace que nosotros no tengamos que vivir los retos y los desafíos de la vida. Aquí Pablo está siendo avisado por Dios. Pero lo que quiero que vean es que Pablo mismo confiesa y acepta. Y yo te digo esto, si tú eres una persona que ha matado, que ha abortado 3 veces y que ahora te sientes súper culpable, o has asesinado a alguien con un arma de fuego, o has traicionado a tu mejor amiga, o has hecho cosas que te sientes muy sucio, que sientes que no puede haber nada que te alivie tu conciencia. Yo espero que la historia de Pablo te ayude en algo. Se cree que Pablo mató como 11,000 creyentes. Y sin embargo Dios lo perdonó. Y no solo lo perdonó, lo usó. Y es el autor que más libros del Nuevo Testamento escribió. Entonces, si tú has fallado y si tú has pecado, independientemente de cuál sea la lista de pecados, yo te quiero decir que Dios a ti también te perdona. Dios a ti también te recibe. Porque el amor de Dios cubre todos los pecados cuando uno se arrepiente. Así que ahí donde estás, pídele perdón al Señor y vas a ver que vas a empezar a disfrutar de paz, independientemente de cuál sea tu historia y tu discurso de vida. Y es que la persecución puede tener muchas caras. La persecución puede tener muchas expresiones. No solamente de una manera. En este caso, Pablo mataba. Como ustedes vieron, él mismo lo dice, llevaba a la cárcel, enjuiciaban y mataban a la gente. Y como él acaba de decir, los torturaba para que blasfemaran. Hay historias de mujeres torturadas en ese tiempo, muy feas, muy fuertes, desmembradas, horrible. Este, pero la persecución no solamente es así. A mí hay otras formas de persecución que también tenemos que tener en consideración. Les voy a presentar algunas de forma muy rápida. Aquí estoy con un joven en la China. Este joven me contaba la historia de cómo su abuelita le contó a él que después de que el comunismo entró, cuando el comunismo entró a la China, antes del comunismo estaba una dinastía, entró el comunismo. Cuando el comunismo entró allá en 1949, creo, el comunismo entró, les quitaron la Biblia, no les permitieron volver a los creyentes, no les permitieron ser creyentes más, hubo persecución contra los creyentes. Entonces dice que su abuelita cuando era niño le contó que ella lo que hizo fue que cogió la Biblia y la enterró. Y la Biblia estuvo enterrada por años, de años, de años. Y su abuelita le contó cómo la tenían enterrada para que el gobierno, si llegara, no la encontrara, porque si la encontraba, entonces los mataban, los metían a la cárcel. Hace unos días les conté, ¿verdad?, que hubo un juicio en Corea del Norte de una mujer que le encontraron una Biblia y la mandaron a la cárcel junto con sus hijos, y entre sus hijos un niño de 2 años. La condena es cadena perpetua. Entonces, la persecución tiene varias caras. Veamos otras. Aquí estoy en lo que se llama la iglesia underground en China. Significa la iglesia subterránea. Es la iglesia que surge después cuando el comunismo entra. ¿Qué hacen los creyentes? Los creyentes empiezan a reunir escondidas. Aquí pueden ver, yo soy esa que está de verde allá al final. Y ahí están adorando. ¿Sabe cómo están adorando ellos a Dios ahí? Están adorando cosas. Ellos están adorando sin voz. Están cantando ahí sin voz. O sea, de forma que no se escuche la voz, porque estamos en un sótano. ¿Sabe cuántos días duramos para llegar todos esos a ese sótano? 2 días. Cada 6 horas entraba una persona o una pareja para poder reunirnos ahí, que pudieran escuchar la palabra que yo les iba a dar.
2 días. No voy a decir el lugar que era, porque por fuera el lugar eh, eh, tenía una apariencia de que no lo puedo decir, porque no quiero comprometer la misión. Pero ellos no pueden cantar duro para que no nos oigan. Y vamos saliendo luego también espaciados en tiempo, para que el gobierno no nos, no, a mí nada, pues seguramente a mí me dejarían salir, pero a los locales no, y a los misioneros que están ahí, pues tampoco les iría muy bien. Pero generalmente el castigo va contra los locales, contra los bellos, para castigarnos a nosotros que llevamos la palabra para que no lo hagamos más. Entonces la persecución tiene muchas caras, ¿ven? Miren qué lindas ellas. Ellas son reales, yo les tomé esta foto. Y les tapé la carita para no comprometerlas, porque como ustedes saben, en la China se sigue por los rostros, por las cámaras. Ellos pueden saber quién es quién. Y ellos están aquí buscando la palabra, entre ellas dos, ahí viendo a ver cómo podían encontrar el texto bíblico. Aquí estoy en un retiro de matrimonios en un país musulmán, allá me ven al fondo sentada. También lo descubrí porque también es un país donde para ellos es prohibido. De hecho, a mí ahí me tuvieron que sacar a las 2 de la mañana, porque se filtró que yo estaba ahí. Me tuvieron que sacar en un tren en la madrugada. No pude terminar de darles el mensaje. Esta es una iglesia que está en el basurero del Cairo, Egipto. Sí, el Cairo, que es enorme, pues hay el basurero de la ciudad donde todo el mundo va a dejar la basura. Ahí adentro, por los pasillos llenos de basura, usted no se puede imaginar, los bultos de basura son como de 2, 3 pisos. O sea, sucio, huele horrible, horrible. Ahí adentro, adentro, hay una iglesia. Ese lugar se llama The Garbage City, la ciudad de la basura, se conoce así en Egipto. Ellos son los que cuidan, o parte de los que cuidan la iglesia. Y la iglesia más o menos se ve así. Ellos han hecho esculturas en las paredes porque es una piedra, es una montaña. Pero lo que les quiero decir es que ahí adentro viven las personas que son creyentes en la ciudad de la basura. Porque en Egipto, cuando tú naces, te ponen en el pasaporte, en el ID, en la cédula de identidad, si tú eres musulmán o si eres cristiano. Y de ahí está determinadas las opciones de superación que tengas. Entonces, los que viven en la basura son los cristianos. Muy duro, ¿verdad? Bueno, la persecución tiene muchas claves. Esta es la ciudad de la basura. Estos son niños que viven ahí en la ciudad de la basura. Y así como esas cepas de basura, es todo el lugar y mucho más grandes. Es todo el lugar, así como una ciudad, pero llena de basura. Llena de basura. Ellos son los que recogen la basura. Y además de eso, viven en esa ciudad. Y tienen limitantes por lo que dice su cédula de identidad o su ID, tienen limitantes también para conseguir un trabajo de otra clase, igual que en la India, por ejemplo, dependiendo de la casta a la que usted pertenezca, así será cuando usted llena los papeles en la universidad, las opciones que se le abren de carreras que puede estudiar. Ha cambiado un poco, pero sigue habiendo un poco de discriminación. Bueno, ¿y qué les parece esto? Esto ya viene de hace años, pero la China, el gobierno de la China está reescribiendo la Biblia, ha reescrito la Biblia hace varios años. O sea, en lugar de prohibirle a la gente, como no pudieron prohibirle a la gente porque los creyentes siguieron creciendo y la iglesia underground sigue creciendo y sigue leyendo la Biblia, ¿saben qué hicieron? Reescribieron la Biblia y le quitaron todos los textos bíblicos y cambiaron otro montón de textos en los que se pone al gobierno de la China en pasajes de respeto, de sumisión, o sea, cambiaron todos los textos, de forma, lo han manipulado de manera que le convenga al gobierno. Si esto también se puede considerar como una manera de resistencia, de silenciar la verdad,
cambiando la Biblia. Por algo diría Apocalipsis, ¿verdad? No le agrego ni una coma ni un punto a este libro, porque si no yo vengo contra él, dice la palabra. Entonces en la Biblia sí, perdón, en la China sí, sí se puede comprar la Biblia, pero es una Biblia adulterada. ¿No les parece muy inteligente? Muy astuto, ¿no? En lugar de quitarles la Biblia, les doy la Biblia que yo quiero que lean. Él es un refugiado que lo conocí en Jordania. Hicimos una conversación, una amistad bonita. Él venía de ser perseguido, tiene un montón de cicatrices y de quemadas, de torturas que recibió para que negara la fe de Cristo en una cárcel por los ISIS en aquel tiempo. Y tiene un montón de marcas por todo el cuerpo, horrible, de quemadas, de cosas horribles que le hicieron para que negara el evangelio, pero pudo escapar. Y está en un campo refugiado en Jordania. Bueno, estaba en aquel momento. Estos son los tres símbolos de la persecución que han existido a través de la historia. La cruz, luego el pez, ustedes lo habrán visto en algunas películas, y este último que es el símbolo que están usando, están poniendo lo que ponían los ISIS y todos estos, y todavía ponen en las casas de algunos cristianos árabes para saber que ahí viven cristianos. El verso 4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Logró el enemigo silenciarlos? ¿Logró el enemigo asustarlos con la muerte de Esteban? Pareciera que no, ¿verdad? El objetivo de Satanás es silenciar la verdad. Entonces, él lo que quiere es que la verdad no siga, que la verdad no sea predicada. Por eso usted puede ver que hay iglesias de 20,000 personas. Alguien me preguntaba el otro día, pero ¿cómo hay una iglesia tan grande y la palabra que se predica no es la palabra de Dios? Bueno, porque el enemigo no tiene interés de que ese lugar se cierre, porque él lo que no quiere es que se predique la palabra de Dios, pero un lugar donde se predique una palabra diluida, un poquitito de palabra de Dios y un 85% de superación personal, él está perfecto con eso. Y que la gente crea que eso es todo palabra de Dios, él está perfecto con eso. Eso es lo que él quiere. La forma más astuta es sustituyendo la verdad. Sí, no chocando, no confrontando, no en contra de la verdad, sino en lugar de la verdad, que es parte de lo que está haciendo hoy. De hecho, la palabra anticristo, aunque el prefijo dice anti, y en español nosotros creeríamos que es en contra, no es en contra. El prefijo en griego lo que significa es en lugar de. O sea, cuando el anticristo venga, él va a ser una imitación casi perfecta de la verdad. ¿Usted ha oído alguna vez una chaqueta que parece de piel, de cuero? ¿Ah? Y usted la toca, usted dice, claro que sí, esto es cuero. ¿Cuánto cuesta? Y usted la huele y huele a cuero. La toca y se toca como cuero, pero no es cuero. El anticristo entonces vendrá en lugar de Cristo. Él tratará de pasarse por Cristo. Será mucho más sofisticado, porque si viniera en contra, sería más obvio y la gente lo podría identificar mejor. Pero como viene en lugar de Cristo, entonces hará y dirá y parecerá, y ya está aquí, muchas cosas que parece que son de Dios, pero no son. No sé, como la inclinación al placer, como creer que lo importante es que el hombre se sienta bien. Yo lo he oído más de una, bueno, si a usted le hace sentir bien, si eso le hace feliz, ¿qué importa? ¿Cómo? No, no es así. Los principios bíblicos no dicen que si a usted le hace feliz, que eso es todo lo importante para Dios. No, la obediencia muchas veces no hace feliz para nada. La obediencia a veces cuesta mucho. Los que se habían dispersado predicaban. Qué interesante, ¿verdad? O sea, ellos se dispersan, ven la muerte de Esteban
pero siguen predicando. O sea, no pudo silenciarlos. No pudo silenciarlos, claro. Había un poder también. Un poder que venía del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Dónde predicaban? Si no tenían un edificio, estaban huyendo. Exactamente, esa es la idea. ¿Dónde predicaban? En el camino. ¿Dónde iban? ¿Dónde predicaríamos nosotros? ¿Dónde hablaríamos de Cristo nosotros? En el trabajo, en la escuela, con el grupo de compañeros de deporte, con los amigos, en el camino. En el camino es donde se siembra la palabra de Dios y donde algunas veces la palabra de Dios dará fruto y entonces se le da seguimiento y se hace un discípulo. Otras veces no. Se pone la semilla, pero la semilla no da fruto. La persona no está lista, no es el momento, no quiere o no es contigo. Pero ya tú hiciste tu parte. Por donde quiera que iban. Puedes ver el daño que le ha hecho a la iglesia la idea de que su trabajo, el trabajo de la iglesia, está dentro de cuatro paredes del edificio donde se reúnen, porque el trabajo de la iglesia no está dentro de las cuatro paredes. Dentro de las cuatro paredes, por decirlo de alguna manera, se hace lo que estamos haciendo aquí, capacitando, enseñando, adorando, orando. Eso es lo que se hace. Pero el ser iglesia también se hace afuera, cuando salimos, cuando terminamos este estudio. Es cuando mi trabajo termina y empieza el tuyo. El mío termina cuando termina esta enseñanza y ahí comienza el tuyo. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Bajó. Es interesante, dice bajó, pero ¿por qué dice bajó? Porque bueno, porque siempre que se dice que se va a Jerusalén, se dice que se sube a Jerusalén. Una forma de hablar. Entonces dice bajó. Samaria es lo opuesto a Jerusalén. Entonces se baja. A Jerusalén se sube. Acostumbraban a hablar de esa manera. ¿Quiénes son los samaritanos? Claro, esto es una pregunta muy importante. ¿Quiénes son los samaritanos? Los samaritanos. En el año, vamos a ver si lo anoté acá. Aquí está. En el año 722 a.C., Israel fue dividido en dos, mucho antes de que llegara Jesús. Fueron divididos en dos. Ellos se dividieron en dos, después del rey Salomón. Se dividieron en dos. El reino del norte, que la capital es Samaria, y que eran 10 tribus, y el reino del sur, la capital es Judea, y son 2 tribus. Y ellos se dividen de esa manera. Ahora, muy interesante es que aunque ellos se dividen, ¿ve? Entonces este sería el reino del norte y este sería el reino del sur. Y también el reino del norte se le llama Israel y al reino del sur se le llama Judá. Esta sería la capital del reino del norte y esta es la capital, Judá es la capital del reino del sur. ¿Sí? Ellos se dividieron en dos. Y por cierto, aquí ven todos estos reinos, amonitas, moabitas, todos estos reinos que ustedes ven aquí alrededor, son esos reinos que ustedes van a leer en el Antiguo Testamento. Dice que entonces los moabitas los atacaron y entonces los amonitas tal cosa. Bueno, son todos los reinos que estaban alrededor de ellos. Tal vez este mapa te ayude un poco a entender porque muchas veces salen todos estos grupos en guerra contra Israel y ya entiendes por qué, porque estaban rodeados por todos estos reinos. Entonces, ellos se dividen en estos dos grupos. Ahora, después de que ellos se han dividido, entonces ellos son llevados cautivos. En primer lugar, los asirios, el imperio asiria, vino y se llevó a los de Samaria.
o sea, a todos los del Reino del Norte. Se los llevó cautivos, pero dejó a los de la agricultura para que cuidaran la tierra. Dejó unos cuantos, por decirlo de alguna manera. Y unos años después, el imperio babilónico vino y se llevó a los del otro grupo, del Reino del Sur, a los de Judea. Y se los llevó en 3 viajes, de hecho, no se los llevó todos de una vez, que aquí es donde está la historia del libro de Daniel. Daniel estaba aquí en Babilonia. Ellos, los que se fueron para Babilonia, ellos defendieron sus costumbres y su cultura. Ustedes recordarán que Daniel no quería comer lo que les daban de comer, a pesar de que Daniel era considerado una persona muy importante porque le dieron lugar de prominencia por su sabiduría. Pero Daniel no comía. No permitió que le anularan la cultura, que le quitaran las buenas costumbres. Él defendió. Bueno, igual fue todo este reino de Judea. Ellos defendieron sus culturas, sus costumbres, lo que Dios les había dado en el Antiguo Testamento. El pueblo, el otro grupo, el de Samaria, cuando fueron cautivos por los asirios, ellos se fueron, los asirios hicieron algo muy interesante que se acostumbraba en esta época. Ellos se los llevaron, pero enviaron a vivir en esta región de Samaria, en esta misma región del reino del norte, enviaron a vivir personas de muchas otras naciones. Esto era algo que hacían muy comúnmente, la repoblación, movían gente de un lugar a otro. Entonces, la gente que se quedó a vivir en el reino del norte empezó a casarse con estas nuevas personas que les enviaron a vivir. Y ahí se fue contaminando la raza y surgió una raza híbrida, mitad judía y mitad pagana. Y por eso creó entre ellos muchísima división. ¿Por qué? Porque el reino del norte empezó a absorber aspectos culturales del paganismo. Y lo van a ver ustedes en los próximos capítulos, que hay mucha hechicería en Samaria. Y así fue como a ese grupo se le terminó llamando los samaritanos. Y son un grupo mezclado. Mientras que los de Babilonia, los que fueron llevados cautivos a Babilonia, los dejaron regresar después. Y cuando regresaron, como mantuvieron sus costumbres y las ordenanzas de Dios del Antiguo Testamento, pues mantuvieron un poco más de integridad. Y por eso es que había tanta disputa entre ellos. Y por eso los de Jerusalén no querían a los de Samaria, porque decía que no eran judíos porque no habían guardado. Pero esto se incrementó aún más porque los de Jerusalén empezaron a restaurar el templo que había sido destruido, Nehemías, y empezó a restaurar el templo, y los de Samaria, los samaritanos, le ofrecieron ayuda para construir el templo, para tener un lugar donde adorar. Pero Nehemías les dijo que no, gracias, no recibió ayuda de ellos. Entonces la división fue aún mayor. Bueno, ¿por qué les estoy contando esto? Para que entiendan quiénes eran los samaritanos. De ahí vienen los samaritanos. Y aquí es a donde Dios está enviando a Felipe. Dios está enviando a Felipe a esta zona que hoy particularmente se llama el West Bank o Cisjordania también. Sí, hoy es esta parte, viven árabes, ¿ve? Jerusalén es toda esta parte. Y esta partecita aquí ameriquita viven árabes. Por eso ustedes oyen de las guerras en Jerusalén y todo eso. Claro, es porque esta parte que está acá, que le pertenecía a Israel, ahora se le dio a Palestina. Y entonces está metida dentro del territorio. Si de hecho cuando uno va a Jerusalén y pasa para algún lugarcito acá en este límite, tiene que presentar pasaporte como si entrara a otra nación, aunque solo vaya uno por unas horas y vuelva a salir. Pero Samaria está aquí en el West Bank ahora. Dice que les anunciaba. ¿A quién? Les anunciaba el Mesías. Esta es una palabra que denota mucha autoridad, muchísima autoridad. Cuando habla de Mesías se está refiriendo al reino. Es una palabra relacionada con reino. Debemos de relacionarla con gobierno. Eso es lo que está sucediendo. Y esto es como Felipe está comunicando, está hablando del Mesías. Pero para los judíos,
que para nosotros tenemos que decirlo, para los judíos era natural pensar en Mesías, era en reino. Y reino, gobierno. Nosotros también tenemos que verlo desde esa perspectiva. Reino como gobierno. Y no solamente, por cierto, como nosotros a veces pensamos, ¿no? Nosotros a veces pensamos que cuando hablamos de Mesías estamos hablando de un bebé y debemos, como escribo acá, sáquese de la cabeza la idea equivocada que nos han puesto en la cabeza de relacionar al Mesías con un niño. El Mesías no es un niño que necesita que lo protejamos. El Mesías es un rey hoy. Cierto que Jesús nació de María, pero eso era para cumplir todas las profecías y para que existiera la historia, para que nosotros pudiéramos tener mayor credibilidad hoy. Pero Jesús no es un niño más. Si ustedes pueden confirmar que el texto bíblico no habla de la niñez de Jesús mayor cosa, ni de la adolescencia tampoco, porque esa parte no es relevante en el plan de redención. Habla del nacimiento por el cumplimiento de las profecías, que son parte de lo que nos da a nosotros credibilidad, de que sí, Jesús es el Hijo de Dios y era el que estaba profetizado tantísimas veces en el Antiguo Testamento. Y luego habla de él cuando aparece con su ministerio. Y ahora Jesús está sentado a la diestra de Dios y está gobernando. Es un rey poderoso. Entonces no lo veamos como un niño y tratemos de sacarnos de la cabeza la idea de que Mesías es bebé. Porque no es y nos afecta en la fe. Porque si usted cuando piensa en Jesús como el rey y señor, se imagina un bebé, pues no es lo mismo a la hora de orar que cuando usted se lo imagina en victoria, sentado en el trono, reinando, en control del universo. Es un tema un poquito de psicología, pero que yo sé que es importante para nuestra fe. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Claro, y a uno le surge la pregunta, ¿y quién es Felipe? Felipe fue uno de aquellos diáconos que estaban atendiendo, ayudando a las viudas que se habían quejado por estar desatendidas. ¿Y qué nos enseña esto? Ahora vemos a un Felipe que hace milagros, que hace señales, a un Felipe que es predicador, a un Felipe valiente, que en lugar de estar por allá huyendo y escondiéndose, está predicando. Bueno, el mensaje y el principio es que Felipe comenzó haciendo un trabajo administrativo por allá. Y es que el principio bíblico dice que al que le es fiel a Dios en lo poco, Dios le pone en lo mucho. ¿Cómo comienza uno a servir a Dios? Uno comienza a servir a Dios sirviéndole en lo que Dios diga, en lo que sea. Miren, cuando yo comencé hace 40 años casi y plantaba iglesias, yo lavaba los baños de la iglesia, yo cerraba la iglesia, yo abría la iglesia, yo depositaba el dinero, yo atendía a los niños, yo le preparaba un sándwich a la gente que venía a trabajar con hambre. Yo enseñaba la palabra, yo visitaba a los enfermos, yo iba el domingo a las cárceles. Lo que quiero decir es que uno sirve a Dios en la oportunidad que Dios le dé. Hay que servir a Dios en lo poco para que luego Dios te llame a servirle en posiciones de influencia. Yo no comencé siendo una conferencista internacional. No, yo comencé por ahí. Yo comencé, mire, a mí me llamaban allá entre los cafetales de Costa Rica una vez, me dijeron que había un grupo de 6 drogadictos, que si quería ir a hablar con ellos y ayudarles. Y yo tomé mi carro, manejé 1 hora y media y fui entre el cafetal y me metí, ahí estaban los 6 drogadictos y conversé con ellos. ¿Y qué surgió de ahí? Surgió una iglesia más, ya tenía una que pastoreaba y ahora surgió esta otra. Sí, pero yo no estoy pensando en que eso me va a llevar a donde luego me llevó. Yo solo estaba pensando en agradar a Dios y en servirle. Entonces, así se le sirve a Dios. Tú le puedes servir al Señor, lo que sea, como Dios te esté diciendo. En tu iglesia puedes empezar acomodando las sillas, por ejemplo, para que estén ordenadas para el domingo o para el sábado, para el miércoles, para la oración.
Si como nosotros te reúnes en una plataforma virtual, bueno, no sé, puedes manejar las redes sociales para que este mensaje le llegue a más personas. Es cuestión de pensar cómo es que yo puedo servir a Dios con los recursos que tengo. Pero hay que empezar a servir a Dios en lo poco, para que Dios nos ponga en lo mucho. Y dice que veían las señales milagrosas que realizaba. Y mucha gente se reunía alrededor de él. Estas evidencias del poder de Dios a través del Espíritu Santo, operando en milagros, en liberaciones, en sanidades. ¿Por qué era tan importante eh, los milagros y por qué eran tan importantes las sanidades? Porque son evidencias, evidencias de que el reino de Dios se había acercado. Recuerden que el Nuevo Testamento no estaba escrito. Tenían que haber evidencias. Tenía Dios que darle evidencias de este tipo, respaldar con estas credenciales a los predicadores para que la gente creyera en ellos, para que la gente pudiera ver el reino. Y dice que la gente prestaba atención. Aquí el texto se refiere a prestaban atención con la actitud de quien quiere aprender para poner en práctica. Esto es a lo que se refiere el texto, para poder entender y para poder ponerlo en práctica. Era una palabra que transformaba. Era una palabra, la palabra que daba Felipe era una palabra que transformaba, que hacía que la gente estuviera interesada. Por eso, cuando nosotros predicamos la palabra, el maestro que predica la palabra y enseña, debe tener cuidado de que el tiempo que la gente llegue a escuchar se use para enseñar la palabra de Dios. No es correcto usar 45 minutos, una hora, y hablar 40 minutos de cosas que no están en la Biblia y usar solamente los primeros 5 para decir un texto bíblico y que la gente y el resto, pues ideas de uno. No es correcto, porque es la palabra de Dios la que transforma a la gente, no lo que uno piensa, no las ideas de uno, no las historias personales o el sueño que uno tuvo antier o lo que a mí me parece. Eso no transforma, lo que transforma es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se predica con autoridad, suceden cosas, hay transformación en la vida de la gente y por lo tanto de las comunidades y de la sociedad. Dice, de muchos endemoniados los espíritus malignos salían. ¡Wow! Hay una confrontación con el reino de las tinieblas. Tiene que darse. ¿Por qué? Porque dice que habían endemoniados y los espíritus malignos salían de la gente y salían dando alaridos. Yo he orado por gente poseída y he visto esto, lo he presenciado. Entonces a mí que no me digan que esto era solo para el primer siglo. Yo lo he visto. Yo he visto gente liberada. Yo la he tenido al frente. Yo he orado por ellos. Y los he visto liberados y los he visto pegar una ley. Nada gratis, claro, pero lo he vivido. Y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Si había un respaldo de parte de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué nos cuenta Lucas estas historias y pone endemoniados que salían pegando gritos y este tipo de cosas? Bueno, porque es muy importante que nosotros sepamos que ese mundo existe. Porque a veces, pues creemos que nada más existimos los de carne y hueso y ya está. No, sí existe un mundo de tinieblas, sí existe un mundo invisible. Además, estamos en Samaria. Recordemos la historia que les conté de Samaria, ¿no? De los samaritanos. Ellos se habían mezclado con paganismo. Y veremos más adelante mucho más de estas brujerías en Samaria. Y también yo creo que es importante, porque mucha gente no cree en la brujería y en la hechicería. Cree que esos son inventos, porque lo relacionan con aquella viejita de la esquina, por allá del pueblo, de no sé qué, con la gente muy, muy humilde. Pero la brujería está en la gran ciudad. Pues la gente anda con unos amuletos y con unos agoreros y con unos cuarzos y con unas luces y con un poco de cosas. Eso es la brujería, nada más que un poquito más sofisticada y en colores más bonitos. Pero es brujería.
Así que el texto nos dice que había muchos endemoniados en esa época también. Y muchos paralíticos y mucha gente que quedaba libre. Y dice, y aquella ciudad se llenó de alegría. De hecho, la palabra ahí es gozo. Se llenó de alegría. Y usted dice, pero bueno, a ver, ¿están siendo perseguidos? Y ahora aquí hay alegría. Bueno, esta es otra ciudad. Ellos están recibiendo las buenas nuevas del Evangelio. Están contentos. Cuando el Evangelio llega a la vida de un ser humano, cuando escuchamos que hay esperanza, que puede haber paz en nuestro corazón, que puede haber orden en nuestra vida, que esa culpabilidad que hemos llevado por años se nos va a quitar, porque Dios nos perdona, nos ama, somos importantes para Él, porque podemos contar con Él que va a caminar de aquí en adelante con nosotros, que nos va a ayudar en los desafíos, que nos va a ayudar en los retos de la vida, que ya no estás más solito, que cuando los médicos digan y den un diagnóstico gravísimo, tú todavía tendrás una esperanza, tú puedes levantar tu mirada al cielo y saber que ahí está tu Dios y que tú tienes esa opción, el tener esa esperanza, eso da gozo. Yo cambiaría la palabra alegría que está ahí por la palabra gozo. Me parece que va más acorde con lo que en realidad el texto original tenía la intención. La alegría es muy efímera, es más emocional en realidad. Lo que el texto habla es de un estado que no tiene que ver con que hay o no hay problemas, sino es un estado interno en que uno se mantiene a pesar de que haya tormentas en la vida. Y es que cuando el Evangelio llega a la vida de uno, uno experimenta esto, una paz, un contentamiento, pero no es que no hay problemas, es que hay un contentamiento, es que es un fruto del Espíritu, es producto de tener a Dios dentro tuyo, porque nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Entonces, en realidad, nosotros, cuando tenemos a Dios o recibimos a Dios a nivel personal, suceden maravillas, suceden cosas lindas que Dios hace en nosotros. Él cambia nuestra vida, Él cambia nuestro lamento en baile y se refiere precisamente a que viene ese gozo. Es un estado permanente de contentamiento. Y el pueblo de Samaria estaba empezando a tener en su paladar espiritual ese sabor. El sabor que debe de llegar a tu familia, a tus amigos, a tus seres queridos. Y si tú no lo tienes, a tu vida también. Porque Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere caminar contigo. Dios quiere perdonarte. Así que lo único que tienes que hacer es ahí donde estás. Ahí donde estás. En el carro, puedes parar el carro al lado de la carretera y orar al Señor y decirle, aquí estoy. Yo quiero conocerte. Yo quiero tener esa relación. Yo quiero tener ese contentamiento que tenían los de Samaria. Ahí donde estás, en tu oficina, en tu cuarto, en donde sea, ahí puedes hacer una oración y buscar al Señor y Él se va a manifestar a tu vida porque Dios está ahí contigo, está aquí conmigo, pero también está ahí contigo.